No voy a dejar que le haga eso a nadie más. Mol. Con esa frase quiero empezar este análisis, dicha por Mol en Janix en el episodio 8 de la primera temporada de Mol Shadow Lord. Me parece simplemente espectacular para reflejar quién es este personaje, porque en esas pocas palabras hay mucha historia, mucho dolor, y algo que muchos nunca esperaron encontrar en el antiguo aprendiz Sith más temido de toda la galaxia: empatía. No voy a ahondar en los orígenes del personaje, pues en el podcast Rebelde ya tengo un episodio dedicado a la vida del Zabrak, el cual empieza desde sus inicios, y si no lo han escuchado aún les recomiendo que lo hagan. Lo que quiero hacer hoy es algo un poco distinto: analizar a Mol en el punto exacto en el que lo encontramos en Shadow Lord, entender de dónde viene emocionalmente y explorar por qué en esta serie, más que en algún otro proyecto del canon, se ha logrado conseguir mostrar una profundidad importante dentro de uno de los personajes más fascinantes que Star Wars ha creado jamás. Porque Mol Shadow Lord no es simplemente una serie sobre un antiguo Sith quien está reconstruyendo un imperio criminal. Es una serie sobre un hombre, porque eso es lo que es en última instancia. Un hombre que carga con una vida entera de heridas que él nunca eligió, intentando, tal vez por primera vez, decidir quién quiere ser ahora, ya que nadie le dice quién o qué es lo que tiene que hacer. Para entender lo que Mol Shadow Lord nos está contando, hay que tener claro en qué punto del canon se sitúa la serie. La historia transcurre aproximadamente un año después de la derrota de Mol a manos de Ahsoka Tano durante el asedio de Mandalore, así como lo vimos en la 7ª temporada de The Clone Wars. Esto pasa aproximadamente en el año 17, antes de la batalla de Yavin. Son los primeros años del Imperio Galáctico, y aún la Orden 66 es una herida reciente, y la galaxia todavía estaba intentando entender qué era lo que acababa de pasar. Mol llega a Genix con un poco más que fragmentos de lo que alguna vez fue su poder. A su lado tiene a Rook Kast, la comandante mandaloriana que ya le había sido fiel desde antes del mismísimo asedio de Mandalore. También va acompañado de 2 hermanos de la noche, Ícaro y Scorn, un pequeño grupo de supercomandos mandalorianos, los cuales tienen una lealtad, digamos, variable. Y también está Spybot, un droide poco convencional que los creadores de la serie describen como una mezcla entre una araña, un droide y un personaje que en lo personal me está cayendo bastante bien. Janix es el escenario perfecto para todo esto. Un planeta del borde medio, construido sobre un antiguo cráter, con una gran metrópolis de calles vibrantes, neones brillantes y rodeado de acero, una jungla de concreto. Más o menos asemejaría a lo que veríamos en Coruscant, un poco. Lo más importante de este sistema es que el Imperio aún no se presenta ahí. Janix conserva su gobierno local, su propia fuerza de policía, y da ese espacio ambiguo para que los señores del crimen puedan llevar ahí sus operaciones sin llamar demasiado la atención del Imperio. Y para Mol es exactamente el tipo de lugar que necesita para poder empezar a reconstruir. Pero en sí, ¿qué es lo que Mol quiere reconstruir? Pues recordemos, el colectivo Sombra fue una de las obras más ambiciosas del Zabrak, una alianza criminal que unió al Sol Negro, al clan de los Hoth y al sindicato de los Pike. Con este poder en su mano y la alianza con la Guardia de la Muerte de Pre Vizsla, Mol tomó Mandalore, derrocó a la duquesa Satine Kryze y convirtió el planeta, que era uno de los
que tenía una fuerza militar más grande y más poderosa dentro de toda la galaxia, lo tomó como una base de operaciones para su emporio criminal. Este fue, podríamos llamarlo, el momento más alto de su vida, y duró exactamente lo que tardó Palpatine en decidir que su antiguo aprendiz se había vuelto demasiado poderoso para seguir siendo ignorado. Darth Sidious viajó personalmente a Mandalore. No envió a nadie, fue él mismo, porque Maul era la única persona en la galaxia que se había convertido en un verdadero problema para sus planes sin habérselo propuesto. La escena en The Clone Wars es devastadora. Sidious se enfrenta a ambos Sabrak, mata a Savage Opress después de jugar un poco con ambos, pero lo hace con una crueldad que parece casi disfrutar, mientras Maul veía impotente. Lo hace delante del mismo Maul a propósito. No necesitaba hacerlo así, pero así lo hace, porque Palpatine entendía perfectamente que el mayor instrumento de control sobre Maul no era el miedo a la muerte propia, sino el dolor de las pérdidas ajenas. Para este punto, espero que esto no sea spoiler para nadie, pero aviso de spoiler, es uno pequeñito. Vemos esta escena en una forma de flashback en el episodio 8 de la serie de Maul. Y entonces, por medio de estos flashbacks, por medio de estas visiones que aparecen por medio de un filtro onírico que les da un aire de pesadilla, como Maul revive la muerte de Savage una y otra vez. Y esto no es un simple recuerdo, es una herida abierta que la serie se toma el tiempo de examinar con una honestidad importante. Y hay algo más que perdió Maul antes de llegar a Janix. En la novela gráfica Darth Maul, Son of Dathomir, basada en guiones no producidos para The Clone Wars, ahí se nos muestra la muerte de la madre Talzin a manos del conde Dooku y también del general Grievous, otra pérdida que Maul tuvo que presenciar sin poder evitarla. Su madre, su hermano, su planeta, su ejército, todo lo que construyó lo perdió. Y Maul llega a Janix siendo literalmente la suma de todo eso, de todo lo que perdió, de todo lo que se le fue arrebatado de la manera más cruel posible. Y aquí, en las calles de Janix, hay ciertos seres que sobreviven, y entre ellos encontramos al maestro Jedi Echo Diodaki, que es de la especie Mosik, una raza de larga vida que potencialmente conecta con eras muy anteriores de la galaxia, pero de la cual no tenemos mayor información. Y su padawan Twi'lek, Devon y Zara. Los vemos prácticamente mendigando. Este par de Jedis que están en las calles de Janix no viven, sobreviven. Recurren a la solidaridad de ciudadanos que los reciben con desprecio, ocultando sus sables de luz como si fuera algo vergonzoso. La Orden 66 no los mató, pero les arrebató el futuro que habían imaginado para ellos mismos, y eso, en ciertos momentos, puede sentirse peor. Devon es el personaje sobre el que pivota prácticamente la serie. No es una joven segura de sí misma ni un símbolo de esperanza resiliente. Es alguien en transición radical, formada en una doctrina que ya no existe, intentando sobrevivir en una galaxia que de repente funciona con reglas completamente distintas a las que ella tuvo cuando comenzó a aprender de la Orden. Los creadores de la serie lo han descrito con precisión. Devon está en conflicto entre el bien y el mal, entre la doctrina que le enseñaron y la realidad que tiene delante. Y Maul, el antiguo Sith más improbable para el papel, se convierte en una figura brutalmente honesta con ella sobre el conflicto que está pasando. Lo que Maul ve en Devon no es simplemente a una posible aprendiz, aunque obviamente también. Él ve un reflejo de sí mismo, alguien que también fue arrancado de lo que debería haber sido su vida y forzado a reinventarse en un mundo que no pidió. La diferencia es que Devon todavía tiene tiempo de elegir quién quiere ser. Maul, en cambio, lleva décadas intentando descubrir si esa elección sigue siendo posible para alguien como él. El episodio 3 contiene lo que muchos críticos han considerado el mejor momento de la temporada hasta la fecha, la escena del té. Maul
le ofrece a Devon un Cassius T, la misma infusión que Previsla le presentó años atrás durante los tiempos de la Guerra de los Clones, cuando él todavía lideraba la Guardia de la Muerte. Y en esa secuencia, aparentemente cotidiana, hay una negociación silenciosa de confianza, manipulación y reconocimiento mutuo que dice más sobre ambos personajes que cualquier diálogo que podamos escuchar. Sam Witwer ha señalado en entrevistas que esa escena fue especialmente importante para él. Maul no está simplemente intentando seducir a Devon hacia el lado oscuro. Está, quizás por primera vez en mucho tiempo, intentando conectar con alguien. Uno de esos aciertos narrativos que nos presenta Shadowlord, que vaya si tiene muchos, es cómo construye la llegada del Imperio a Yaniks. No aparece desde el primer episodio con destructores imperiales y Stormtroopers marchando por las calles. El Imperio se filtra, primero a través del Inquisidor Marrok, un misterioso personaje que ya sabemos que cae a manos de Ahsoka Tano. Marrok llega buscando a Maul, con una frialdad que resulta más perturbadora que cualquier amenaza que hayamos visto ya en la serie. Así, el Imperio llega a Yaniks, cerrando el transporte público, estableciendo toques de queda, exigiendo identificación en cada esquina y tomando el control de la policía local. No hace falta una batalla para que Yaniks sienta que ya no es libre. Basta con la lógica implacable de la administración imperial aplicada con una eficiencia que intenta, al menos, ser clínica. Y esto que pasa en Yaniks en este momento de la serie es algo que pasa en el mundo real, como el autoritarismo no llega de golpe sino de una manera gradual, hasta que un día vemos a nuestro alrededor y podemos ya no reconocer el mundo en el que vivimos. A Marrok se le suma el 11º hermano, conocido como el Cuervo por su característica máscara. Un inquisidor que ya conocimos en Tales of the Jedi y que encontró su final a manos de, ¿adivinen quién? También la gran Ahsoka Tano. Su aparición aquí, años antes de ese evento, añade una capa de tensión particular. Sabemos cómo acaba su historia, pero no sabemos qué ocurrirá antes de que llegue a ese punto. El capitán Brander Lawson, detective local interpretado de manera magistral por Wagner Moura en su versión en inglés, encarna la figura del funcionario de buena fe, atrapado entre dos mundos en los cuales no puede coexistir. No es un colaborador del Imperio, pero tampoco un rebelde declarado. Es un hombre que intenta hacer su trabajo en una ciudad que de repente ya no le pertenece. Su hijo Riley termina dando refugio a Devon y al maestro Daki, y esa decisión convierte a toda la familia Lawson en un objetivo del régimen imperial, quien ahora controla Yaniks. La serie los usa para mostrar algo que el canon de Star Wars no siempre tiene tiempo de explorar: el coste personal del totalitarismo para las personas ordinarias que simplemente intentan vivir. Y entonces pasa el inevitable enfrentamiento entre los inquisidores y Maul. Maul, en su grupo de mercenarios, tiene personas leales y personas que buscan simplemente créditos. Entre los leales tenemos a la mandaloriana Rucast y a los hermanos de la noche, este par de hermanos Sabrak que están con él. Maul, una vez más, tiene que ver morir a alguien que ha sido cercano a él en los últimos tiempos. Scorn es asesinado por uno de los inquisidores frente a Maul. El antiguo Sith logra de alguna manera escapar vivo del enfrentamiento con ambos inquisidores. Y desde acá vemos una faceta del personaje que estábamos esperando. Maul se queda prácticamente solo, desplomado en el fondo de un barranco, solo, roto, viendo el reflejo suyo y viéndose por medio de una visión más joven, y se grita a sí mismo de odio. En esas dos palabras hay toda una vida de análisis. Maul no le grita al Imperio, no le grita a Palpatine, aunque tiene razones de sobra para eso. Se grita a sí mismo, al niño Sabra que fue arrancado de Dathomir, que fue entrenado en el dolor como disciplina, que fue convertido en un arma perfecta y luego descartado cuando ya no era necesario.
a toda esa persona que fue construida sin su consentimiento sobre la base del sufrimiento ajeno y propio. Maul intenta trepar por las rocas, cae, vuelve a intentarlo y cae de nuevo, pero sigue. Y en ese momento, cuando su pierna mecánica falla y sus manos ensangrentadas se aferran a la roca, la serie hace algo extraordinario. Maul recuerda a Devon en peligro y la frase que pronuncia entonces: no voy a dejar que le haga eso a nadie más. No es una declaración táctica ni una maniobra de reclutamiento. Es la primera decisión genuinamente desinteresada que este personaje ha tomado en toda su vida adulta. Las visiones del pasado de Maul que aparecen en este último episodio, el 8, mezcla secuencias nuevas con material de The Clone Wars que se ve como un filtro. Vemos a Savage muriendo ante Sidious, vemos a Ícaro presenciando la muerte de su hermano Scorn a manos del 11º hermano, así como Maul presenció la muerte de Savage. La serie usa ese paralelo de manera deliberada y poderosa. El ciclo del dolor que Palpatine puso en marcha décadas atrás sigue reproduciéndose, y Maul es la única persona en escena que puede verlo y decidir si quiere seguir siendo parte de él. Para apreciar plenamente lo que Shadow Lord nos está ofreciendo, conviene tener en mente a dónde lleva este camino. Sabemos cómo termina la historia de Maul, lo vimos en Rebels, concretamente en el episodio Soles Gemelos de la 3ª temporada. Maul encuentra a Obi-Wan Kenobi en Tatooine después de años de búsqueda obsesiva. El duelo que se produce entre ellos dura literalmente pocos segundos, 3 movimientos y todo termina. Pero esos segundos hablan volúmenes de quiénes son estos dos personajes y de cómo sus vidas los han moldeado. Maul muere en los brazos de su enemigo y con su último aliento le pregunta si el niño que Kenobi protege es el elegido, si traerá la caída de Sidious. Kenobi, quien sabe que no es así, le dice que sí, y Maul con su último aliento le dice: él nos vengará. Eso es Maul, un hombre que pasó décadas siendo el instrumento de la voluntad de otro, que fue definido por la venganza y el dolor, que nunca tuvo un maestro que lo amara ni un hogar al cual volver, y cuyas últimas palabras, cuando por fin acepta que su historia ya no puede cambiar, son una expresión de esperanza a su manera, para alguien que ni siquiera conoce. Personalmente, Maul, como lo estamos viendo ahora en la serie, es la contraparte perfecta de Obi-Wan Kenobi, el Jedi modelo, quien guió su vida prácticamente conforme a las reglas y al código de la Orden Jedi. Tuvo muchos momentos en los cuales pudo caer al lado oscuro, vivió eventos traumáticos y perdió a personas que significaban mucho para él, y las perdió siendo testigo de su asesinato. Pero eso no fue suficiente para alejarlo de su sendero, del lado luminoso. Él vivió con esperanza y vivió sabiendo que su vida podía servir para un bien mayor. Y Maul podemos verlo como una contraparte casi perfecta, pues aunque vivió toda su vida con odio, con resentimiento, siendo un caos, en esta serie vemos esa resiliencia que tiene, vemos que cae y se levanta a pesar de todo, aunque su visión sea una visión errónea de cómo las cosas deben ser hechas. Él se levanta una y otra vez y otra vez y otra vez. Pareciera que su vida no tiene sentido, pareciera que todo dentro de su mente sigue siendo un caos, pero él sigue levantándose una y otra vez. Maul Shadow Lord es, hasta donde hemos visto, una de las entregas más sofisticadas dentro del canon animado de Star Wars, uno de los mejores arcos que hemos visto. Y no lo digo por la espectacularidad de sus combates o lo magistral de su animación, lo digo por lo que hace con su personaje central. El canon de Star Wars tiene la costumbre, comprensible pero limitante muchas veces, de definir a sus personajes por su función narrativa. Los héroes son valientes, los villanos son amenazantes. Los redimidos atraviesan un arco de transformación claro con estaciones bien señalizadas. Maul ha sido la excepción desde que The Clone Wars se negó a dejarlo ser simplemente el villano de la amenaza fantasma al que partieron por la mitad. Y Shadow Lord lleva esa excepción más lejos que ningún otro proyecto.
porque aquí Maul no está siendo redimido en el sentido convencional. No hay un momento de arrepentimiento claro, ni una conversación que lo lleve a convertirse a la luz. Lo que hay es algo más interesante y más honesto para él. Un personaje que carga con todo lo que es la crueldad, la inteligencia, el dolor, la capacidad de manipulación y también, enterrado muy profundo, la capacidad de cuidar, incluso empatía, y que intenta, sin mapa y sin alguna garantía, elegir qué partes de sí mismo quiere dejar gobernar para seguir adelante. Se lleva años hablando de las preguntas que quedaron sin responder sobre Maul al final de The Clone Wars. Shadow Lord parece ser la respuesta a muchas de ellas, no con explicaciones sino con situaciones, no diciéndonos quién es Maul, sino mostrándolo en el momento exacto en el que él mismo todavía no lo sabe. La serie ha sido renovada para una segunda temporada, y eso quiere decir que la historia de Janix no ha terminado, que Devon todavía tiene que decidir qué camino tomar, que Maul todavía tiene que llegar a ser el hombre que termina liderando al Alba Escarlata, que termina varado en Malachor y que termina muriendo en Tatooine con una sonrisa en los labios. El viaje de Maul aún no termina, y veremos qué nos prepara este arco narrativo, uno de los más fascinantes que nos ha dado Star Wars en los últimos años. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias y feliz 4 de mayo si lo están viendo el día de su estreno. Les agradezco mucho por estar acá. No olviden que podemos seguir la conversación de este y otros temas en las redes sociales del Podcast Rebelde. En Facebook como el Podcast Rebelde, en Twitter como @rebeldepodcast y en Instagram como The Rebel Collector, donde van a encontrar una colección de fotografías de Star Wars que estoy seguro que les va a encantar. Recuerden que en esta galaxia incluso los más rotos pueden elegir. Será hasta un próximo episodio. Que la fuerza los acompañe. Siempre.